Bueno, muy buenas tardes, bienvenidos todos, gracias Bueno, por acompañarnos. En esta tarde vamos a estar hablando de cómo cuidar nuestra salud en los tiempos del COVID, especialmente en lo que concierne a la obesidad y al prevenir y al tratar la obesidad. Entonces, tenemos el gusto de estar en esta tarde con la doctora Ingrid Stephens, que es médica internista, endocrinóloga, médico institucional de la Fundación Santa Fe, eh, y mi persona. Entonces, Ingrid, un gusto saludarte. hola Carlos, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Bueno, la idea No sé es eso, que hablemos un poco de obesidad, enfocado un poquito en estos momentos, en esta situación en la que estamos atravesando del coronavirus, porque pues hay varios datos interesantes acerca de la obesidad y el coronavirus y lo que podemos hacer desde el punto de vista nutricional para mitigar un poquito este problema de salud. Y de pronto tú que nos cuentes un poquito si la obesidad realmente es considerada una enfermedad y de pronto un poquito por qué consideramos que la obesidad es una enfermedad y no solamente un problema de pronto estético, sino realmente un problema de salud. claro, no, pues ese es un concepto que ha venido cambiando mucho. Tradicionalmente a la persona con obesidad o con unos kilos de más se le consideraba que eso era como parte de sus características, ¿no? Como tener el pelo largo o ser más alto o ser más bajo. Hoy se sabe que realmente tener obesidad no es una característica, realmente es una enfermedad. Entre las muchas complicaciones que acarrea, más que cuadruplica el riesgo de diabetes, de hipertensión arterial, de enfermedad coronaria, de problemas de enfermedad cerebrovascular, más o menos 14, 15 tipos diferentes de cáncer, se aumenta el riesgo con la obesidad, afecta las articulaciones, produce osteoartritis, disminuye la fertilidad, aumenta el riesgo de depresión, afecta el sueño, produce apnea obstructiva del sueño. Mejor dicho, todos los órganos y todos los tejidos del organismo se afectan por la obesidad. Entonces, definitivamente no es un problema estético, no es tampoco una característica de las personas y no es un chiste, porque acá en nuestra cultura es muy de mamar gallo con esto y de bromear con el tema del peso y llega un punto en que realmente pierde toda la gracia y ya no se vuelve tan chistoso. Entonces es una enfermedad y muy seria, por cierto. ¿Tú qué quisieras decir al respecto? No, creo que tú pues definiste muy bien, de pronto un poquito especificar como cuándo dice uno que una persona tiene obesidad y hay un parámetro que aunque a veces no es tan exacto, es pues muy útil y más si estamos hablando aquí para población general y es el índice de masa corporal. Y es un índice que es una medida súper sencilla de tomar, nos pesamos y calculamos nuestro peso en kilogramos, pues que en Colombia es usual que utilicemos kilos y nos medimos y la talla en metros cuadrados. Entonces tomamos el peso y lo dividimos sobre la estatura en metros cuadrados y eso nos da el índice de masa corporal. Lo que se considera normal es más o menos entre 18 y medio hasta 25. Si ya estamos por encima de 25, ya eso lo llamamos sobrepeso. Por encima de 30 es obesidad 1, por encima de 35 obesidad grado 2 y por encima de 40 obesidad grado 3, obesidad mórbida y pues ya valores más altos super obesidad o super obesidad. Un poquito para que las personas que no saben cómo definir si tienen o no obesidad. Hay otras medidas que es medirse la circunferencia abdominal o hacer mediciones con equipos especiales, pero así básico y que lo podamos usar todos, el índice de masa corporal. ¿Y Gracias, por qué muchas se gracias. ha Bueno, yo empezado a quisiera, hablar un poco? Dime. adelante, sí. No, continúa, tranquilo. No, un poco que empezábamos como a hablar un poquito del contexto del coronavirus. Al principio como que no se habló mucho de la obesidad. Yo de hecho estuve en unos webinars como en febrero, donde salieron los datos de la China y como que nos empezamos a alarmar de cuáles eran los pacientes que de pronto más se complicaban por el coronavirus y entonces salieron los mayores de 70 años, los hipertensos, los diabéticos, los que tenían enfermedad pulmonar obstructiva crónica, cáncer, enfermedad renal, pero pues muchas de estas están acompañadas o son las malas compañías de los pacientes que tienen obesidad, pero no había salido como tal que la obesidad era
un factor de riesgo para que si yo me infectara con el coronavirus, esto pudiera complicarse más. Pero tú qué nos puedes contar de eso un poquito en el contexto del coronavirus que ha salido acerca de la obesidad y el coronavirus. Claro, no, gracias. Tú ya yo creo que resumiste lo más importante. De pronto añadir que la obesidad es un estado en el que el sistema inmunitario se afecta mucho, en el que estamos en un estado de inflamación constante y de inflamación crónica, y eso altera la manera como el sistema inmune responde a muchos patógenos, a muchos agentes infecciosos. Y el coronavirus y los virus en general son uno de ellos. Hace poco, a raíz de esto que uno se pone a estudiar, me puse a ver que no solo el coronavirus, sino la influenza, el citomegalovirus, hasta el HIV tienen desenlaces mucho peores en personas que tienen obesidad. Entonces, es como una disfunción inmunitaria del sistema de defensa del organismo que hace que no responda apropiadamente, y de hecho parece que lo que mata a los pacientes que mueren de coronavirus no es el virus, sino una respuesta exagerada, algo que en medicina llamamos una tormenta de citoquinas, una respuesta desproporcionada que termina por lesionar el organismo del propio paciente, y parece que esa es la principal razón o una de las principales por las que la obesidad, digamos, hace que la persona que se infecta le vaya peor. La otra es que los pacientes con obesidad tienen mucho problema en la fisiología pulmonar, ¿sí? No ventilan bien, ya muchos vienen con apnea del sueño, y si encima de eso le metemos el virus, pues el paciente está mucho más susceptible. Sí, y realmente todo lo que tú estás diciendo como que explica un poquito, pues cuál sería como la causa de que los pacientes Perdón, con doctora obesidad... Vivi, Hola. perdón, hacemos una pequeña interrupción. Tenemos una... eh, Aquí vamos. 5, 4. Bueno, volvimos. Hemos tenido como dificultades técnicas, yo creo que en estas épocas todos, porque estamos todos conectados al internet y siempre tenemos como estas fallitas. No, estábamos hablando un poco de por qué el coronavirus en los pacientes con obesidad se está como manifestando un poquito más agresivo. Y otra cosa importante es, por ejemplo, lo que te mencionaba, o sea, al principio nos decían, no, los pacientes mayores de 70, los hipertensos, los diabéticos, pero realmente es que si uno va y mira, pues en la China, la prevalencia de obesidad no es tan alta. Ya cuando el coronavirus llegó a Europa, entonces ya empezaron como algunos reportes, y ya con Estados Unidos, pues donde sabemos que hasta el 40% de las personas allá de los adultos tienen obesidad, y pues en la población infantil también esto está avanzando de una manera aceleradísima. Entonces empezaron a ver que en pacientes menores había otros factores de riesgo, y la obesidad se empezó a ver casi que... Hay unos estudios, por ejemplo, donde pacientes de cuidado intensivo de diferentes hospitales, el 75% de los pacientes tienen obesidad, y los pacientes que tienen obesidad tienen el doble o hasta 3 veces más riesgo de morirse por un coronavirus si se complican que los que no tienen obesidad, y 7 veces más riesgo de ingresar a cuidado intensivo. Entonces, pues uno dice, uy, no, la obesidad es en los pacientes, sobre todo que estaban de pronto tranquilos de que, no, es que a los jóvenes o a los menores de 60, de 50, no nos pasa nada.
pues resulta que la obesidad ahí sí se convierte en un factor de riesgo para que el coronavirus se pueda complicar y pues por todo lo que tú mencionabas. Claro, es interesante, acá en Colombia ya no lo hacen porque pues ya tenemos muchos casos, pero no sé si tú recuerdas los primeros días acaban en el tiempo y eso, las características de los pacientes, de los primeros pacientes, cuando eran de a 8, de a 10 acá en Colombia, y el común denominador era también la obesidad de los pacientes, tanto que se infectaban como que ingresaban o que morían, sacaban el listado, fulanito de tal, en tal municipio, comorbilidades, obesidad, obesidad, uno que otro Obesidad. con diabetes, uno que otro con hipertensión, y lo común era siempre la obesidad. Bueno, y pues pasando un poquito a un tema relacionado, pero un poquito diferente, ¿cuál piensas tú que es la prioridad de los pacientes que tienen problemas de obesidad o que quieren evitarlos en esta situación actual que nos encontramos? Pues Uy, aquí en esta época tenemos bastantes retos. Yo he seguido haciendo consulta, la mayoría en modalidad virtual, y he tenido como los contrastes de las dos cosas. He tenido pacientes que han tomado esta época como para comer mucho mejor, porque comen en casa, mucha gente que come por fuera, y sabemos que a veces cuando uno come por fuera el contenido calórico es mayor, y que de pronto ha sacado el tiempo para hacer ejercicio, pero también he tenido personas que se están subiendo de peso. Entonces creo que el reto en esta época es alto, primero pues por el confinamiento, porque estar en casa hay gente que de pronto está todo el día pegado a una pantalla, al computador, al iPad, al celular. Entonces estar sentado todo el día, ni siquiera movernos para, no sé, bajar al carro, subir las escaleras, caminar hasta el Transmilenio, pues implica que el gasto de energía total diario se reduzca. Y hay muchos aspectos, y ya llevamos, ¿cuántas semanas? Yo ya llevo casi 2 meses de haber empezado la Muchísimo. cuarentena, ya nos empezamos a desesperar, y pues obviamente habrá gente que tiene diferentes problemas económicos, los niños en la casa, se quedó sin trabajo, qué va a hacer, cómo se reinventa, que es la palabra de moda. Eso también genera estrés, y la ansiedad y el estrés pues a veces hace que las elecciones nutricionales pues no sean las mejores. Y entonces ahí es donde pues de lo que íbamos a hablar nosotros hoy, sobre todo pues donde la alimentación también juega un papel súper importante. Entonces pienso que esos son como las dificultades, el bajo gasto energético que tenemos si no nos programamos y nos inventamos cómo aumentarlo, la ansiedad, el estrés, la parte emocional, que puede conllevar a muchas otras cosas, y las elecciones que hagamos a nivel nutricional. Ay, Claro, no sé es, tú. es- no, coincido totalmente y es bien interesante un poco lo que tú decías respecto a los dos tipos de pacientes, como esto que es un cambio y dicen que del cambio viene la crisis, pero también la oportunidad, como a la vez tenemos muchos más retos, más limitantes, pero muchas personas tienen tal vez, sobre todo las que viven muy lejos del trabajo, en la situación actual puede que tengan un poquito más de tiempo. Entonces, es una buena oportunidad para estrenarnos como cocineros, para aprender a medir los tamaños de las porciones en casa y a ser un poco más moderados en ese sentido. Aprender a hacer ejercicio, así sea el ejercicio más trivial, pero empezar, como tú decías, eh, suave y con cosas que se puedan hacer en casa, pero adaptarlo a la realidad de uno. Y, y muchas cosas que uno no podía hacer por tiempo, pues ahora de pronto sí las puede hacer. Sé que hay muchas personas que también se quejan por el contrario de que nunca, ahora están accesibles 24/7 y nunca pueden despegarse de la pantalla. Pero si uno se organiza es posible sacar esos espacios de tiempo, 1 o 2 horas al día, por lo menos el tiempo que le estamos quitando al transporte, ya sea público o en carro, dedicárselo al cuidado personal, a comer mejor, a hacer ejercicio, a gastar tiempo en familia. Creo que es una gran amenaza, pero también una gran oportunidad. Y es bien importante también lo que tú decías, nosotros no comemos solo por hambre, sino que en muchas oportunidades comemos por presión social o comemos por ansiedad. Una de las cosas buenas que yo veo en todo esto es que el colombiano es muy dado a celebrar comiendo, ¿no? Entonces, en estas situaciones que uno no puede tener tanta visita familiar y tanta celebración y tanta cosa, por un lado es triste, pero por otro es una oportunidad de recortar un poco esas comilonas de fines de semana que muchas familias colombianas se ven, ¿no?
Entonces, más bien comerse algo saludable, hacer una videoconferencia para encontrarse con la familia, para actualizarse, pero ya no hay esa necesidad imperiosa de tener una mesa llena de comida porque alrededor de eso es que se reúne la familia. Eso me parece como algo positivo que nos puede dejar toda esta situación. Sí, sí, lo que tú hablas del ejercicio es, pues es como también como yo quiera ver el vaso, medio lleno o medio vacío. Entonces hay personas que siempre le buscan todas las excusas al ejercicio, pero pues también se da uno cuenta que realmente esto nos da la oportunidad de ver que el ejercicio se puede hacer en un espacio de 20 por 20 y tenemos, afortunadamente esta cuarentena ha sido acompañada de la tecnología, porque no me imagino esto hace 10 años sin internet y sin aplicaciones, pero pues hay infinidad de opciones, tanto aplicaciones móviles, videos de YouTube, influencers en redes sociales que están haciendo inclusive gratis. Los gimnasios colombianos, por ejemplo, Bodytech tiene el horario tal cual y está totalmente gratis. Yo sigo, por ejemplo, otros mexicanos, una española, o sea, no era como el motivo, pero yo como que cuando tengo un paciente, como que dependiendo del nivel que yo le vea, yo a veces le recomiendo y la verdad es que los pacientes me dicen, ay, sí, doctora, estoy haciendo, no sé, gym virtual. Y esas aplicaciones o esos canales de YouTube tienen básico, nivel 1, o tienen las dos opciones, el ejercicio un poquito más complejo y el ejercicio un poquito ya más pesado para el que de pronto tiene el entrenamiento. Entonces, como que esa es una opción para, para activarnos, levantarnos, tener pausas activas durante el tiempo de trabajo, tratar de caminar, de, no sé, bailar, hacer zumba, o sea, buscarnos algo que implique movimiento porque si no lo hacemos el gasto energético sí es demasiado bajo. Sí. Bueno, en cuanto al tema del En mercado, que cuanto un es algo que poquito, tú... no, adelante. no, sí, hablemos del mercado. Que es una queja muy frecuente de las personas en esta época, y es que digamos que es más complicado hacer compras. No es que no se pueda, las normas y esto permiten ir a abastecerse, pero sobre todo cuando se piden cosas a domicilio, muchas personas se quejan de que lo que, o no se quejan, pero digamos es una realidad, que lo que traen a veces no es lo más nutricionalmente saludable, que lo que hay para escoger en la mayoría de los restaurantes que tienen domicilios son cosas que engordan. Entonces, ¿tú cómo haces para comer saludablemente y continuar tus hábitos saludables pidiendo domicilios? ¿Cómo haces? Pues yo creo que debemos dejar los domicilios como esporádicos, sobre todo los que son como de comida rápida. Cuando los hagamos se pueden controlar como la porción, no sé, si pedimos pizza, pues no sé, me como, y si sobre todo si yo estoy en un tratamiento o tengo problemas de obesidad, pues tratar de poder de pronto ese día darme el gusto, pero lo puedo controlar entonces con la porción, no me como toda la pizza, sino de pronto solo me como un pedacito. Y lo otro es que hay opciones también de domicilios saludables y hay opciones y hoy en día pues tenemos miles de opciones de pedir ensaladas o la gente que pronto no tiene tiempo de trabajar, también hay aplicaciones y servicios donde le llevan a uno el almuerzo saludable a la casa. Hay varios como Foodie, una amiga mía que tiene una empresa que se llama Nudo Nutrición, ella lleva empacado al vacío y tiene como el contenido calórico y la distribución de los componentes de una nutrición saludable. Entonces yo creería que eso. Otra cosa es cuando vamos a hacer mercado, porque es que si tenemos los pecados ahí a la mano, es más difícil contenerlos. Entonces también, pues una recomendación es que hagamos de pronto un menú para los que sí están pudiendo cocinar en casa. Realmente lo ideal sería poder cocinar en la casa, que realmente cuando uno come en casa, come comida de verdad, podemos evitar la comida procesada, que es la que tiene una densidad calórica pues muy importante, eh,
Y entonces para esto lo ideal es uno tener una lista. De pronto hacer un menú para la semana, si estamos yendo al mercado una vez a la semana o cada 15 días, diseñar el menú de desayuno, almuerzo, cena, de pronto alguna que otra merienda, e irme al supermercado sin hambre, porque si no me voy a antojar de todo lo que no me debo antojar, y además con una lista para comprar únicamente lo que está en la lista para no tener luego esos antojos en la casa. ¿Y tú Claro, yo me qué encontré, recomiendas como para el sitio de trabajo, como para cuando no estar picando o qué hacer cuando nos da como ganas y no nos podemos controlar, como para evitar eso? sí, yo creo que lo importante es tener opciones que sean adecuadas, ¿no? Si uno lo único que tiene, pues es postres y dulces y harinas, pues se los va a comer naturalmente. Entonces, una cosa es, cuando uno hace mercado, realmente, si uno no quiere comer de algo, pues no lo compre. Eso de decir, yo lo compro, pero no, yo lo guardo para después, es una gran mentira. En realidad, si uno lo compra, termina por comérselo. Otra cosa que sirve mucho para pasar como los antojos son las frutas. Frutas que sean de mano, porque el hecho de, psicológicamente, el hecho de llevarse algo a la boca a las personas que quieren picar o que tienen antojos ayuda. Entonces, tener fresas, tener uchuvas, tener frutas que sean duras y que lo hagan masticar a uno y le liberen un poco esa ansiedad y esas ganas de masticar. Hacer palitos de zanahoria, que también son muy ricos, si uno los unta un poquito de queso crema finés, muy chévere. Y entonces eso le baja la marea cuando llega ese antojo. Me encontré hace poco con una aplicación que es, de hecho me sorprendió porque pues no es hacer propaganda ni ellos me están influenciando para que lo digan nada, pero me llamó la atención porque es de Corabastos. Se llama Guaruba y entonces le traen a uno fruta pero de una excelente calidad a domicilio y económica y la aplicación muy moderna y la interfaz y todo. Y estoy seguro que es una de muchas nuevas que debe haber, pero realmente algo bueno que nos está dejando esto es que en esa adaptación están surgiendo cosas positivas. Entonces, tener varias opciones que son un poquito calóricas, pero sin carbohidratos, por ejemplo, los chicharrones, comprarse chicharrones de esos que vienen individuales, no se come uno o dos chicharroncitos de esos, se le pasa el antojo. Pero si uno tiene otras opciones o si uno no tiene cómo liberar ese deseo que le da a veces de, ni siquiera a veces de comer, es de masticar y de deglutir, pues va a terminar cayendo. Entonces uno tiene que ser su mejor amigo y darse algo de opciones, pienso yo. Sí, también a veces yo tenía acá para libros, tener libros de recetas de comida saludable, de ensaladas, porque a veces los pacientes o las personas piensan que comer saludable es comer aburrido y es comer feo. Y pues sí, a veces realmente la comida chatarra pues es como, pues a uno le provoca, ¿no? Eh, Adaptable, sí. pero no quiere decir que la comida, que uno no pueda comer saludable, rico. Entonces, también variar, por ejemplo, no sé, las ensaladas, no todos los días hacer la ensalada igual, porque el cerebro se va a aburrir de ver lo mismo y ya va en un momento dado a no querer más, entonces no sé, variar. Entonces, un día la hago con lechuga crespa, otro día la hago con espinaca, o otro día le pongo color, entonces le pongo pimentones asados, o pedacitos de zanahoria, o pepino, o champiñones, aceitunas, aguacate y a veces pues no estamos acostumbrados a comer así, entonces es bueno de pronto o buscar recetas que también hay online, hay aplicaciones, o tener un libro a la mano para hacer una receta. Y lo otro es, no sé tú qué opinas, yo, por ejemplo, yo solo aplico acá en mi casa para no quedar con hambre, y es hacer ensalada fría, pero también hacer vegetales calientes. Entonces, y un solo carbohidrato y la porción de proteína, y con eso yo me siento bien, pues a mí me gustan, los preparamos rico, tenemos varias recetas como que son las tradicionales de mi casa y las vamos variando, pero creo que esa es una buena opción porque tiene mucha fibra y le hace sentir a uno también llenura. Claro, no, y totalmente. El cambio de temperatura es una de las cosas que siempre ayuda a controlar el apetito y que da mucha saciedad. Entonces, lo que tú haces, vegetales fríos y verdura caliente, o por ejemplo, pasar con una bebida fría, no sé, un Clyde o una gaseosa dietética o una limonada con Splenda, y luego al final tomarse una bebida caliente que también tenga sabor. Ese contraste de temperaturas, eso estimula la pared del estómago
y suprime un poco el apetito. Todos esos pequeños trucos suman algo. Entonces, no, claro, eso es súper bueno. Bueno, hablando de otro tema, cuando uno le da un atracón y le dan esas ganas, ese ataque de comer porque está sin oficio, ¿cómo, tú tienes alguna estrategia que te haya funcionado allí? Como, Pues claro que primero lo que hablábamos un no poco nos pasa mucho a nosotros, que hay gente que se queda, pues madre, desprogramada y le da hambre. pues primero controlar un poco esa parte como el estrés, tratar de bajar la ansiedad. Hay muchas cosas que están recomendando hoy en día para que en esta situación nuestros niveles de ansiedad bajen. El ejercicio, por ejemplo, ayuda. Y el ejercicio hay estudios que han demostrado que el ejercicio hace, y eso está demostrado con resonancia funcional y cosas así, que la persona que hace ejercicio, su cerebro va a tomar como mejores decisiones de alimentos más saludables. Hacer, por ejemplo, yoga o meditación o rezar, pero como conectarse eh, uno mismo o desconectarse más bien, eso también ayuda a bajar los niveles de ansiedad, a hacer cosas como artísticas, al que le guste pintar o hacer mandalas o escribir o, no sé, hacer jardinería, como retomar algún hobby o leer, algún hobby que tuviéramos, eh, y tratar de, en el momento que le da a uno como ese atracón, pararse un segundo y pensar si de verdad tengo hambre o es solamente ansiedad, de pronto respirar profundo, salir al balcón, si no podemos salir a la calle, irnos a dar una vuelta, no sé, por el edificio. Yo aquí tengo una terraza donde puedo ir, pero pues todas las condiciones son diferentes. Y pues si ya perdí el año y no pude controlarme, pues como quitarme pensamientos negativos de que soy un fracaso y no voy a poder con esto, y pues nada, seguir para adelante, y puedo tener también un presupuesto. Y si ese día se me pasó el presupuesto, pues entonces lo tengo que reponer al otro día, o si eso fue por la tarde, pues esa noche de pronto entonces ya no ceno, o miro cómo compenso. No sé tú qué otra recomendación. Sí, no, yo estoy de acuerdo, es mantenerse ocupado con cosas que le agraden a uno y cambiar de actividad. A veces lo que está uno es harto de la actividad. Si uno está, no sé, haciendo un trabajo en el computador o está haciendo una tarea o está haciendo, no sé, X, Y, Z, pero lleva mucho tiempo en la misma tarea, el cerebro se embota y como que no quiere más de eso. Y ahí es donde viene el pensamiento de comer algo. Y uno se pregunta, bueno, pues yo tengo hambre, como tú mencionas, y no, yo no tengo hambre, es el desespero de querer cambiar de actividad. Entonces, rotar las actividades no solo lo hace uno más productivo y le aligera la mente, sino que evita ese ir al atracón, moverse, pararse, dar la vuelta, ir a bailar, charlar un rato y retomar. De pronto tomarse una bebida que no tenga calorías, un tinto, un té, un café, o que tenga muy pocas, y baja la marea. Así es como resistir mientras pasa la tormenta y luego eso un poco se disipa y ya puede continuar uno. Sí, pero de acuerdo que es crucial uno tener como una salud y una claridad mental para no embotarse con en un espacio tan pequeño. Y otra cosa que hablábamos es como la organización también, para no dejarnos subir de peso, como qué cositas podemos hacer si ya veníamos en un tratamiento o en un seguimiento porque estamos con problemas de peso y estábamos en nuestros controles con nutrición, con el médico, con deportología, como qué cosas hacer para que no se pierda todo en este proceso. Y una recomendación Sí, que hablábamos más temprano era que tuviéramos como la misma rutina, que nos levantáramos, nos bañáramos, nos perfumáramos, nos vistiéramos con nuestra ropa y no nos quedemos todo el día en pijama, en sudadera, eh, porque pues después cuando nos bañamos es como, no sé, nosotros de médicos que andamos en vestidos de cirugía. Yo por eso ya odio los vestidos de cirugía, aunque me tocó salir a comprar uno para mi consulta presencial, porque uno se descuida por andar con la ropa tan holgada, y cuando ya se da cuenta ya tiene 5 kilos encima. No sé tú qué otras como recomendaciones les has dado a la gente que te pregunta como en esos aspectos de cositas diarias que podemos hacer. claro, una cosa es pesarse a menudo. Yo en particular recomiendo pesarse todos los días.
no es porque uno se vuelva esclavo de la báscula, como lo dicen o eso, sino porque lo que no se monitorea no mejora y no se conserva. Entonces, muchas personas dicen, no, yo hoy me porté mal, comillas. Entonces, ¿para qué me voy a pesar? Mejor me espero y me porto bien y ahí sí me peso. Resulta que precisamente esa es la idea, es ver el tamaño del daño para estimar qué tanto tengo que compensar, un poco como decías tú hace un momento. Si yo dejo que eso progrese y progrese y es una tras otra y una tras otra, pasa el famoso fenómeno de yo no sé cómo me engordé tanto. Bueno, precisamente, no lo sabe porque no pudo seguir monitorizando qué pasaba con su peso. Si uno tiene una alerta temprana, uno rápidamente toma medidas. Entonces, pesarse a menudo es bien importante. Y la otra es si tener como siempre ese decoro de arreglarse, de bañarse, de tener una actividad, así sea la meta más trivial, pero tener algo que uno quiere completar al día, eso le da un poquito de sentido al día y hace que uno no busque refugio en el comer por comer. Creo que eso, pues sí, también ayuda un poco. Bueno, Y eso de entonces, de la pesada frecuente y de monitorear, todo es importante, ¿no? Porque los pacientes que tienen sobrepeso y sobre todo los que ya han llegado al grado de obesidad, cuando pierden peso, fácilmente lo recuperan y eso la gente lo tiene que saber. A veces la gente, pues, no entiende un poco. Eso es importante que cuando nosotros tratamos a los pacientes les expliquemos un poquito con palabras que sean entendibles por qué pasa eso, porque la gente recupera el peso fácilmente. Es como si el organismo entrara en recesión, empieza a gastar menos energía, o sea que el paciente va a requerir menos energía. Y de las claves que además tienen como toda una ciencia súper sólida detrás, es eso, es monitorear todo, monitorear el peso, como tú dices, monitorear la cantidad de ejercicio, que para eso también hay aplicaciones donde uno mete cuántas horas de ejercicio, si uno tiene de pronto un monitor de estos de donde está midiendo pasos o frecuencia cardíaca y uno puede poner el ejercicio que hizo, puede también monitorear lo que uno comió metiendo la cantidad de alimentos, hay unas que hasta tienen fotos, uno le puede tomar foto a la comida y la aplicación le dice, eso es tantos gramos de arroz, tiene tantas calorías y le puede uno hacer un cálculo. Entonces la monitoreada es vital para el que quiere perder y además para el que ya lleva un proceso y no quiere pues perder todo lo que ya ganó, que a veces es súper fácil. claro, no es lo que pasa con la plata. Yo le digo a los pacientes, es lo mismo que pasa con la plata. Para ganársela es sangre, sudor y lágrimas, meses, años, y para gastársela es así, un segundo, una tarde, un descuido. Entonces, tener un peso normal es un esfuerzo sostenido, continuado, con alimentación, con ejercicio, muchas veces con medicamentos. Y si uno se descuida rápidamente en un tiempo muy corto, puede perder todo ese esfuerzo, lo cual es muy triste porque pues es largo y espinoso ese camino. Entonces, pues hay que estar ahí Bueno, pendientes. por aquí hay una pregunta para ti, que es Ajá. el que sabe eso. ¿Cómo se llama el nombre de la app de Corabastos? Yo también la voy a anotar porque no. Guarugua. A ver si la pongo en el chat. W-A-R de ratón, U de uña, W-A, Guarugua. Lo de los atracones, pues ya más o menos lo mencionamos un poquito. Sí. Harinas. Aquí nos están preguntando por las harinas, por los carbohidratos y específicamente el pan. ¿Tú qué recomiendas en cuanto a las harinas? Sí, no, pues lo que siempre se dice es que no hay una dieta única para todo el mundo, sino pues se subiría en internet y ya. Pero bueno, habiendo dicho eso, una recomendación general saludable es uno debería consumir o muy poca o ninguna harina en la noche. Ahora, ¿qué es harina? Están las harinas que todo el mundo reconoce, pan, papa, pasta, yuca, arroz, plátano, ñame, arracacha, torta, galleta, arepa. Pero hay otras que son alimentos que tienen fama de saludables, que son saludables, pero que tienen carbohidrato, bastante carbohidrato. Entonces, el mejor ejemplo de eso es los frutos secos. Maní, nueces, almendras, todo eso. Esos son alimentos muy nutritivos, muy completos, pero que tienen bastante carbohidrato, tienen 50-60% de su peso como carbohidrato. Entonces la persona se siente muy saludable porque se come 2 puñados de maní en la noche. Obviamente si come carbohidrato en la noche va a aumentar de peso.
por más de que cualitativamente ese alimento sea saludable. Otro ejemplo son las leguminosas, los granos. El frijol, arveja, garbanzo, lenteja, son buenos alimentos, son saludables, son muy completos, pero tienen muchísimo carbohidratos, 60 y pico por ciento. Entonces, ese tipo de alimentos, las harinas conocidas y las desconocidas, por así decirlo, las que tienen buena fama, hay que tratar de evitarlos en la noche. Yo como lo practico y como más lo recomiendo es una harina pequeña al desayuno, una harina mediana al almuerzo, para de contar de pronto en un snack, unas galletas tosh, una cosa así pequeña. Pero sí es un elemento muy importante de conservar un buen peso, estar pendiente de las harinas. ¿Tú qué opinas? ¿Cómo lo ves? Sí, definitivamente lo que tú hablabas, no hay una dieta que haya demostrado que sea mejor que otra o que sea la verdad sobre la dieta. Y realmente lo que se ha visto a largo plazo es que lo más importante es la adherencia que la persona tiene. Y yo lo que le digo a los pacientes es, dígame una dieta que incluya dulces, donas, helados, Coca-Cola. Entonces, la mayoría de las dietas que tienen en común, muchos vegetales, mucha fruta, una buena fuente de proteína que además genera saciedad, que nuestro cuerpo gasta más energía en procesar la proteína y realmente los carbohidratos una cantidad moderada y si a veces en algunos pacientes más pues bajita. Entonces, como meterle grasa buena, de pronto aguacate, un poquito de aceitunas, aceite de oliva, cosas que nos generen un poquito de saciedad, mucha fibra y buena porción de proteína también. Y Sí, lo que tú sí, dices, de por acuerdo. la noche es mejor evitar el carbohidrato. Nuestro cuerpo por la noche no está preparado para asimilar tanto los alimentos y si dejamos sin carbohidrato en la noche, nuestra insulina va a bajar, la vamos a dejar tranquilita y vamos a favorecer la quema de grasa, que es lo que queremos. Están preguntando De acuerdo. también, qué has hecho tú con tus pacientes que están con un medicamento para la obesidad? Nosotros dos manejamos obesidad y muchos de nuestros pacientes tienen medicamento o tratamiento farmacológico complementario para la obesidad. ¿Tú qué estás haciendo con tus pacientes? No, yo los manejo de la manera habitual y de la manera regular, como siempre su manejo médico de la obesidad. Entonces, hacemos ajustes por telemedicina, hacemos consulta virtual y de hecho ya estoy retomando la consulta presencial desde la semana pasada, y se mantiene todo igual, es decir, la adherencia, el horario, la dosis que tiene prescrito el paciente, todo exactamente igual. Digamos, la biología del organismo no va a cambiar por la cuarentena. Y la idea es que, bueno, a veces sí sucede que algunos pacientes tienen más reto económico para conseguirla, pero en todo caso, en cuanto a la prescripción médica, lo que yo siento es que hay que continuar el manejo con el mismo fervor y con el mismo empeño que siempre. Sí, yo la verdad es que estoy de acuerdo contigo y he hecho lo mismo. De hecho, pues los pacientes con obesidad muchas veces necesitan un seguimiento estrecho para que les funcione el tratamiento, que además es integral, no es solo el medicamento. Y pues la telemedicina que no la habíamos, yo por lo menos casi nunca había utilizado telemedicina, muy esporádicamente con algún paciente que vivía fuera del país y me pedía el favor, pero pues habilité el servicio, lo estoy haciendo, llevo ya 2 meses y gran parte de mi consulta sí ha seguido siendo obesidad y la verdad es que los pacientes que venían con el tratamiento farmacológico lo he seguido igual. Cualquier persona que necesite o que crea que que necesita un tratamiento para obesidad debe ser formulado y debe ser ojalá seguido por un médico, no es que vaya a la farmacia a comprar cualquier medicamento porque probablemente así no va a funcionar y esa no es la recomendación. Correcto. Hay una cosa que está muy de moda, pero que tiene su sustento científico. Y están preguntando aquí, ¿qué opinan del ayuno intermitente en esta época donde tenemos menos actividad física? Sí. Bueno, ¿quieres tú primero o yo primero? Pues a ver, yo opino, primero basado como en ciencia, ¿no? Porque pues la idea es que pues somos médicos, somos docentes, trabajamos en una institución seria, entonces no puede uno tampoco desconocer la evidencia científica que hay y el ayuno tiene bastantes estudios. La mayoría, muchos son en animales, en ratoncitos, que
casi tú que trabajas mucho en ciencias básicas y que eres experto en ratoncitos, sabes que para obesidad, pues es difícil hacer estudios en humanos y la mayoría son en ratones. Y en los estudios en ratones, pues ha demostrado unos beneficios bastante buenos. Ya en seres humanos se ha visto que sirve para bajar de peso. Cuando lo han comparado con diferentes tipos de dieta, básicamente se logra una pérdida de peso muy similar. Yo pienso que depende del paciente y si el paciente pues lo quiere hacer y va a ser capaz de mantenerlo. Hay pacientes que me dicen, no, yo no soy capaz de hacer el ayuno, y hay otros pacientes que lo están haciendo, les ha ido súper bien, se sienten que tienen un buen rendimiento y que a medida que pasan los días el apetito se controla y no les hace falta eh, pues comer. Entonces creo que hay que individualizar, pero creo que es una opción válida, que tiene una evidencia científica seria, pero que también lo ideal es que tenga un seguimiento pues por un equipo que sepa cómo se hace y en qué momento se puede cambiar. Los pacientes con obesidad muchas veces necesitan cambiar las estrategias y puede ser una estrategia que podemos utilizar durante un tiempo y luego, pero en general tratar es de cambiar para siempre el comportamiento y que el paciente sea consciente que debe tratar de, para toda la vida o por lo menos el 80% del tiempo, tener una alimentación saludable y balanceada. Sí, bueno, mira que coincido mucho con lo que tú afirmas de que depende de la personalidad de cada quien. Para mí, por ejemplo, comer solo 8 horas al día y dejar de comer 16 horas al día sería materialmente imposible. Yo a las 6:30 de la mañana, si todavía estoy en la cama, me despierta el hambre, me despierto rugiendo. O sea, no puedo. Y siempre he comido saludable y mantengo un peso saludable y todo, pero el desayuno es una cosa y el desayuno a la hora es una cosa imperativa que sin ella no, ni siquiera soy persona, ni siquiera me he despertado. Entonces, yo, por ejemplo, sería un pésimo candidato para el ayuno intermitente, pero conozco varias personas en quien sí ha funcionado. ¿En qué consiste? Comer 8 horas, no comer 16, o comer 5 días a la semana y no comer 2 días no consecutivos. Entonces, pues a algunas personas les funciona indudablemente, como tú señalabas, cuando uno tiene un ayuno prolongado, bajan los niveles de la hormona insulina y eso hace que uno utilice la grasa como fuente energética, eso es bueno, pero hay una claridad que sí hay que hacer, y es que a veces se disemina el mensaje de que es, usted hace el ayuno Para y en tener las horas en que puede comer lo que quiera, y hay gente que entonces, realmente se lo toma muy a pecho. Y entonces en ese lo que quiera, entonces se comen 3 hamburguesas con 4 malteadas y con papa frita. Y así, por más que usted haga el ayuno que sea, si el balance calórico diario es positivo, engorda, engorda. Entonces, el principio en el que se basa el ayuno intermitente es que usted va a comer lo mismo en menos tiempo, pero no que va a comer más de lo que comía antes, porque si el balance neto es positivo, la persona sube de peso. Pero sí, tiene ciencia, tiene apoyo, tiene soporte y parece que funciona. La otra es logísticamente qué tanto se puede sostener esos 5 o 10 años, no sé. Pero hasta ahora parece que va funcionando bien. y otra cosa, y otra recomendación, y por ejemplo hay estudios en diabetes, hay un estudio súper bonito donde a los pacientes les recomendaban desayunar, almorzar, la cena era temprano y con muchas menos cantidad calórica que el almuerzo y el desayuno, y estos pacientes controlaron muchísimo mejor la diabetes, necesitaron menos insulina y bajaron de peso. Entonces, una recomendación es también comer temprano en la noche y poquito, y eso sí tomarlo como un hábito para siempre. El famoso refrán de las abuelas de desayune como rey, almuerce como príncipe y cene como mendigo. Tenía Tenía su su ciencia, razonable ¿cierto? médico. Sí, porque también hay discusión a veces en si uno debe picar y comer cada 3 horas para bajar de peso o si debe dejar tiempos prolongados sin comer, y en eso también hay un poquito de controversia. Y lo que yo he revisado últimamente es que a los pacientes que tienen peso normal, pues no les pasa nada, y probablemente hay gente que si tiene hambre, pues su organismo le está diciendo que debe ir a comer y es porque fisiológicamente se están liberando todas las sustancias para que coma. Pero en los pacientes con sobrepeso y con obesidad, tal vez no sea tan bueno estar picando y es mejor de pronto sí dejar solo
las 3 comidas al día. Claro, y es que hay que diferenciar lo que es una dieta saludable, que es pues, la manera de que la población en general coma bien, a la terapia médica nutricional de la obesidad, que es otra cosa. Si la persona está enferma y si decimos que la obesidad es una enfermedad, ahí la cosa es otro precio. Y ahí esto de estar picando cada rato es el peor consejo y además se diseminó por décadas, que la persona tenía que comer 5 o 6 veces al día y además todo el tiempo lo que ofrecían era carbohidratos, que un poquito de maní, que cosas integrales. Pésima, pésima idea. Pésima. Y el paciente llega, no, he ido donde un montón de profesionales y no bajo ni un gramo. ¿Cómo va a bajar si está todo el tiempo con la insulinemia alta? Jamás va a bajar. Entonces, sí, en el contexto de la terapia médica de la obesidad, es mejor no. Acá están haciendo como otras preguntas. ¿Cuánto Sí. tiempo de ejercicio es ideal? Entonces ahí, pues depende de lo que a ver, yo opino que lo ideal es que se empiece a hacer algo. Es mejor así sea una vez a la semana que nada. Obviamente los estudios han demostrado que para la salud en general, ojalá uno hiciera mínimo 150 minutos a la semana. Eso me sirve para disminuir el riesgo de infarto, de trombosis, de cáncer. Hay más de 40 tipos de cáncer que son menos frecuentes en los pacientes que hacen ejercicio. Para sentirme mejor, para tener mejores elecciones de comida, para la depresión, para la memoria, el Alzheimer. Hay estudios divinos donde demuestran cómo el ejercicio mejora la parte cognitiva, la productividad en el trabajo de una persona, todo. Pero para obesidad, yo tendría que hacer demasiado ejercicio para solo con ejercicio poder bajar de peso. Y siempre debe ir acompañado de un cambio en la alimentación, porque a punta de ejercicio solo en obesidad no voy a lograr y se necesitan de 200 a 300 minutos a la semana de intensidad moderada para lograr cambios en obesidad. Pero el ejercicio, yo pienso que si el paciente no está haciendo nada, empezar de a poco, sobre todo si es un paciente que venía muy sedentario, e ir aumentando progresivamente de acuerdo a su capacidad funcional. Correcto, no, totalmente de acuerdo. Es importante que, o sea, yo les digo a los pacientes, son importantes 3 cosas. Uno, que sea progresivo, como tú bien señalas, que vaya aumentando. 2, que termine siendo largo. Tal vez no tiene que ser una cosa de una intensidad enorme, pero las sesiones sí, para que sirvan, a medida que se van prolongando, que lleguen a una cantidad prolongada en el tiempo, por lo menos más de 30 minutos en cuanto a lo que pregunta la persona, pero sí puede ser mucho más en tanto se haga progresivo y de una manera responsable. Y lo otro que es bien importante es no sobreesforzarse, no subir y bajar, sino hacerlo de una manera sostenida y prolongada en cuanto a que el volumen total de ejercicio va aumentando en el tiempo, ¿sí? No empezar a hacer Insanity y HIIT el primer día que uno hace ejercicio y lleva 3 años sin moverse, porque ahí lo que se está poniendo es en riesgo de una lesión o de un infarto. Eso no está bien. Entonces, lentamente Sí. uno puede llegar a cosas que uno pensó que jamás iba a poder hacer y luego uno dice, oye, así pude, pero es poco a poco, sin detenerse y sin devolverse, pero lento. Y lo otro es también cuando ya el paciente pues ya se ha enganchado y ya ha empezado a hacer, lo que más funciona es combinar los 2 tipos de ejercicio, cardiovascular y ejercicio de resistencia. Resistencia no quiere decir volverme fisicoculturista, sino puede ser con unas bandas elásticas, puede ser con unas mancuernas, puede ser con las bandas de TRX, con el propio El cuerpo, peso del no cuerpo, sé, hacer claro. flexiones, sentadillas en la casa con los muebles, con botellas de agua con llenas, pero también fortalecer y mejorar la masa muscular es bien importante. Claro, así es, sí, claro. De la Bueno, dieta tenemos más keto, preguntas. están haciendo preguntas de la dieta keto. ¿Tú qué Ajá. opinas de la dieta keto? Pues la dieta ceto y el ayuno intermitente en el fondo buscan lo mismo, que es bajar la insulinemia. Entonces, uno lo hace no dando carbohidratos porque los otros 2 nutrientes que son lípidos y proteínas no suben tanto la insulina, la suben muy poquito. Entonces, si yo en la dieta ceto quito todos los carbohidratos, en promedio mi insulina va a permanecer relativamente baja. En el ayuno intermitente, entonces no es quitando un nutriente, sino acortando los periodos de tiempo. Buscan lo mismo. La dieta ceto hace mucho, pero mucho tiempo, de hecho, los años 20 antes del descubrimiento de la insulina, ese era el tratamiento de la diabetes tipo 1, era
una dieta cetogénica. Y de funcionar, funciona, la persona realmente baja de peso. Funciona en términos de mejoría del perfil de lípidos, de la tensión arterial, de los niveles de glucemia, de azúcar en la sangre, todo eso mejora. ¿Qué es difícil? Varias cosas. Primera, cuando uno ingiere muchísima proteína y grasa, se forman más aminas volátiles, entonces da un poquito de mal aliento. Eso puede ser molesto. Otra cosa es que en la alimentación la mayoría de la fibra viene en alimentos que tienen un poquito de carbohidratos, sobre todo frutas y verduras, que tienen poquito, pero tienen. Entonces, si uno quita totalmente eso, le puede dar estreñimiento. Y una de las cosas que también se quejan mucho con la dieta CETO es el estreñimiento. Estreñimiento, mal aliento. Y la otra es que es una dieta que tiende a ser costosa, que lo que incorpora es sobre todo proteína animal y grasas vegetales, pero la proteína animal pues es costosa, exceptuando el huevo. Carne, pollo, pescado, cerdo, mariscos, pues son artículos costosos. Entonces, su sostenibilidad en el tiempo no es la mejor. Sí funciona, pero lo que yo encontré es que por esos inconvenientes no pega mucho. Sí, y lo otro es a largo plazo lo mismo, la adherencia. La adherencia a largo plazo a veces también puede ser difícil. Y yo revisaba también un estudio donde muy baja cantidad de carbohidrato termina también asociándose a una mayor mortalidad a largo plazo. Y un contenido muy alto también. Entonces, probablemente los carbohidratos de los requerimientos calóricos totales deben ser como un 40 o un 50%. Pero como que ni mucho que queme al santo, ni poco que no lo alumbre. Es como una curva en U, donde un consumo muy bajo, pero esos estudios ya a largo plazo, también de pronto puede ser un poquito deleterio para la salud. Correcto, sí, no, así es. Y lo otro es que hay Bueno, no sé. pacientes con obesidad que pueden estar obesos, pero no estar bien nutridos. Un poquito esa parte de los micronutrientes y todo. Pues tú que eres experto en esa parte, ¿qué le recomiendas a la gente? Pues mira, un déficit frecuente en las personas con obesidad es el de vitamina D. De los otros déficits son poco frecuentes en Colombia, realmente, y ya tenemos datos. Realmente, un déficit frecuente, vitamina D, un poquito calcio, más ahora con toda la mala prensa que le están haciendo a los lácteos, que es absolutamente injustificado, pero bueno. Calcio, vitamina D. Vitaminas del complejo B, vitamina K, cobalamina, todo eso, realmente la mayoría de las personas con obesidad tienen suficiente. Entonces, a veces se preconiza mucho el uso de suplementos y como medida generalizada, la verdad, no tiene mucho sustento. En grupos específicos con deficiencias particulares o con enfermedades particulares, sí lo tiene, pero todo el mundo tener que tomar vitaminas y batidos y cosas, no, pues probablemente no le va a hacer daño, pero en algunos casos se pierde ese dinero. Bueno, yo quisiera como un poquito finalizar como recomendando que pues hablamos mucho de que la obesidad puede ser un factor de riesgo para que si nos infectamos por coronavirus nos pueda dar más fuerte y no sabemos esta epidemia cuánto tiempo va a durar y si vengan nuevas olas. Entonces, pues es una invitación para que las personas aprovechen y empiecen a mejorar sus hábitos nutricionales, a empezar a hacer actividad física los que no lo están haciendo o a seguir haciendo los que ya están muy motivados, porque a veces no se necesita perder todo el peso que tenemos en exceso para ya ver mejoría en todo eso que Carlos mencionaba de la inflamación del tejido adiposo y bajar un poco de peso, hacer ejercicio mejora el sistema inmune, comer bien mejora el sistema inmune y bajar peso, empezar a bajar, así no sea todo lo que necesitamos bajar, también mejora la inflamación y puede mejorar la respuesta que pudiéramos tener en caso de que nos llegáramos a infectar. No sé, ¿tú qué más No, recomiendas? así es, muchas gracias y recuerden ese mensaje, comer bien, alimentarse bien, hacer ejercicio, mantener salud mental, es también pelear contra el coronavirus, no solamente es distanciarse y usar tapabocas, sino llevar un estilo de vida general que habilita el cuerpo para defenderse si llega a infectarse. Y muchas gracias Dormir a bien, ti. ¿no? Se nos olvidó lo del sueño. Ah, sí, dormir bien, por favor. No estar en la cama metido todo el día, sino tener un horario de sueño. Si alcanza para las 8 horas, fabuloso. Respetarlo.
no a ponerse a comer en la cama, ni a resolver crucigramas, ni a leer el periódico en la cama, sino ni a ver el celular 4 horas en la cama, sino usar la cama para la intimidad o para dormir, pero de resto tener higiene del sueño, porque eso es importantísimo. Y desconectarnos un poquito de pantallas, no comer pegados al celular ni viendo televisión, aprovechar el momento de comer para que ahora que estamos en casa, que sea un momento en familia, para charlar, para relajarnos, disfrutarlo y estar conscientes de lo que estamos comiendo. Y esto aprovechar para que sean cambios que podamos adaptar para cuando pase esta pandemia, que esperemos que pase pronto. Que nos deje una herencia buena, sí, ojalá. Sí. Bueno, hasta Bueno, luego. muchas gracias a todos. Muchas Gracias a gracias a ti. todos.